La afición disfrutaría, nosotros no tanto. Nosotros no tanto, porque hubo un momento que lo teníamos perdido, de repente lo teníamos ganado, de repente perdido otra vez. Entonces sí que fue emocionante, pero claro, cuando estás o jugando con el banquillo no se pasa tan bien. Pero sí que para el público y la gente que lo viese desde casa, sí que fue un partido atractivo y emocionante y que cayó a nuestro lado, que al final es lo que cuenta. Bueno, primero para sumar, porque siempre queremos sumar, y mirar hacia arriba o mirar hacia abajo, pues ya se verá, depende de esos resultados. El equipo, por supuesto que es ambicioso y pensamos en positivo, pero hasta que no se jueguen los partidos y no veamos cuál es el resultado, no veremos si mirar a los 8 primeros o mirar a los 4 últimos, que espero que queden muy lejos. Pero bueno, lo que te digo, no hay que empezar a hacer sumas y restas sin ni siquiera haber jugado los partidos, o por lo menos los que vienen ahora. Lo de Gran Canaria sí me sorprende, no te voy a engañar. Yo pensé que aunque empezaran mal se recuperarían y acabarían subiendo puestos, entonces eso sí que me sorprende. Lo de Manresa tiene mucho mérito, están haciendo una temporada bestial, me alegro mucho por ellos. Pero bueno, esto demuestra un poco que la liga te pone en tu sitio, ¿no? Si no estás a tu 100% o si no estás dando tu mejor versión, pues te castiga, como le está pasando a Gran Canaria. Y igual eso, equipos que van a jugar contra Manresa, que a lo mejor por nombre piensan que solo con llegar allí ya van a ganar, y luego el equipo les demuestra que no. Así que bueno, me gusta que haya esas sorpresas, que no siempre gane Barça y Madrid, que es lo que estamos acostumbrados, y cuanto más equipos nuevos hayan, los 8 primeros o 10 primeros, o llámalo como quieras, pues mucho mejor para la emoción de la liga. Esto es un poco irregular, creo que la llegada de Whittington les ha sentado muy bien, sinceramente, pero es verdad que es un poco un rival que no sabes muy bien qué esperarte, ¿no? Porque a lo mejor eso, le gana al Madrid y hace un partidazo tremendo y a lo mejor en otras ocasiones pues no están tan acertados. Pero bueno, vamos allí, vamos a su casa, ganar allí no es fácil, con lo cual eso, concentrados y como un poco repitiendo lo de antes, de ambiciosos, de que podemos ir ahí y ganar y es lo que queremos hacer. Sí, la verdad que estamos compitiendo bastante bien. Sí que es verdad que a lo mejor la tónica habitual de un equipo cuando vas fuera, no sé por qué, los resultados no suelen ser buenos y esta temporada creo que estamos compitiendo muy bien y ganando muchos partidos, así que sin darle más vueltas a seguir con esa línea. Sí, y además creo que todos lo comprendemos perfectamente. Si yo un día juego de 5 y no está jugando Fran no se va a enfadar. Y si el otro día Barreiro jugó en mi posición, en la posición de Radovic, ni Nema ni yo dijimos nada, porque evidentemente si el chaval sale y lo hace bien, que juegue todo lo que se merezca. Así que cuantas más armas tengamos, mejor. Con lo cual, si Johnny salió el otro día y lo hizo bien, pues genial, es positivo para el equipo. Es un festival, es un festival. Yo, bueno, ya os lo dije, no me acuerdo hace cuánto, pero viéndolo en los entrenos y viendo el descaro que tienen los partidos, perdón por decirlo, pero es acojonante. O sea, a mí me parece acojonante. Y espero que siga así, en línea ascendente. Lo de la selección le ha venido genial para confianza propia y creérselo un poco, pero vamos, creo que es un festival lo que está haciendo, sí.